Hola Rubén, hola Jean-Marc. Empezamos. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública es un placer poder participar en este 21º y 10º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, de Salud Pública y Higiene, y a través de esto pues agradezco a Rafael y a Helen el hecho de que nos hayan permitido participar con ustedes. La realidad es que en este tiempo de pandemia, pues es importante ver, y comentaba yo en la mañana, cómo el manejo ha sido heterogéneo entre los diversos países, y ya nos hablaba fundamentalmente el doctor Fernando Simón, cómo pues, los sistemas de vigilancia epidemiológica se pusieron en alerta y cómo fueron en un momento dado realmente en algunos casos rebasados por los niveles que tomó esta pandemia. Y el hecho de ver lo que ha pasado en Latinoamérica, pues lo que busca es generar más información, generar más debate sobre esto. Sin más, voy a pedirle, el retraso que traemos ya en el tiempo, al doctor Rubén Llanero Riganti de Chile. Él es un médico chileno, es un médico por la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialidad en salud pública por el Imperial College de Londres. Tiene un máster en Business Administration por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha tenido una amplia experiencia en lo que es el liderazgo de equipos de alto rendimiento y organizaciones complejas. Conoce lo que es el sistema de salud chileno de manera importante. Él es conferencista, docente y asesor en diversas organizaciones en temas de salud pública. Y entre su trayectoria laboral destaca que fue jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales en el Ministerio de Salud de Chile, jefe del Departamento de Gestión de la Información e Innovación del Hospital Santiago Oriente, asesor del subsecretario de Redes Asistenciales. En nuestros países ser subsecretario equivale aquí a nivel de viceministro, y actualmente es el director del Hospital Clínico Metropolitano, doctora Eloísa Díaz. Sin más, los dejo para que el doctor Rubén Llanero pueda compartir su presentación y podamos escucharlo durante unos 20 minutos. Gracias, doctor Rubén, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor González, y un saludo a toda la audiencia, un saludo desde Chile y particularmente desde el hospital doctora Eloísa Díaz. Entiendo que tengo 20 minutos, la presentación yo la cargué, también puedo compartirla directamente. Ustedes me dicen, si es más fácil, lo cargo directamente desde acá. ¿Se ve bien? ¿Se me pueden confirmar? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, en primer lugar, saludarlos nuevamente. Mi nombre es Rubén Llanero, soy médico, especialista en salud pública y actualmente trabajo en el Hospital Doctora Eloísa Díaz, que es un hospital grande de la región metropolitana, que atiende una población de alrededor de 400.000 personas en lo que es Santiago de Chile. Y junto con esto también presentarles lo que significa nuestro hospital. Quiero, el doctor González me ha presentado. Quiero primero darle las gracias a la sociedad por esta invitación. Es importante el compartir en este contexto iberoamericano lo que es la experiencia latinoamericana, en particular lo que es el país, porque evidentemente que llevamos más de 10 meses desde la primera ola, hemos vivido tiempos tremendamente duros y que honestamente nunca pensamos que íbamos a vivir en el tiempo. Para Latinoamérica, la crisis de COVID fue una crisis muy severa, que no siempre estuvimos 2 o 3 meses atrás
de lo que ustedes en Europa estaban viviendo. Siempre mirábamos con expectación desde noviembre, diciembre de 2019, cuando comienzan las noticias desde China y posteriormente cuando ustedes debutan en su invierno con los primeros casos, nosotros observábamos, mirábamos con ansiedad y nos empezamos a preparar los distintos centros porque sabíamos que esto iba a ser una situación compleja. ¿Y cómo impactaba o cómo llega esto a un país como Chile, que les presento para los que no saben de este país que queda en el fondo de Latinoamérica? ¿Qué significa? Chile tiene un nivel de desarrollo medio alto en términos de salud pública, en términos de su sistema sanitario. Chile tiene la más alta expectativa de vida de lo que es la región de Latinoamérica, en una etapa intermedia comparándose con países de Oceanía y Europa. Ustedes están alrededor de los 83 años de esperanza de vida, nosotros estamos llegando o acercándonos a los 81, en 83 años de expectativa de vida para las mujeres particularmente. Tenemos una población pequeña para los estándares, 18 millones de habitantes, donde las variables básicas de salud pública, y con esto me refiero a lo que son la mortalidad infantil, mortalidad neonatal, enfermedades infecciosas, aparecen bastante controladas para lo que es el contexto latinoamericano. Por lo tanto, este es un país, en términos de su sistema sanitario, gracias a las políticas de salud pública, particularmente de los años 60 y 70, que atacaron los factores fundamentales, los determinantes fundamentales de la sanidad, es decir, el alcantarillado potable, vacunación, alimentación, etcétera, lo que nos tiene instalados en este nivel. Y sin embargo, vivimos una situación muy parecida epidemiológicamente hablando a lo que ustedes en términos de desafío experimentan con las llamadas enfermedades no comunicables. Nuestros desafíos en términos de cardiovascular y oncología representan un estrés y sobre todo en este contexto COVID, y el cual me tomo de esta publicación recientemente realizada en el The Lancet Oncology por un grupo chileno, más el distinguido profesor Rifat Atun, me imagino conocido por ustedes, donde cómo se enfrenta un país con este desafío sanitario en una posición media alta en términos de sus indicadores, pero que todavía no resuelve o empieza a expresarse en términos de hacer frente a esta epidemia de obesidad. Chile tiene más de un 70% de su población con patrones de obesidad y o sobrepeso. Por lo tanto, este efecto de COVID que cae sobre un país como este ciertamente genera estragos. Y no solamente es la realidad epidemiológica de Chile la que aparecía desafiante, sino también es el contexto social. Nosotros, los especialistas en salud pública, entendemos que los procesos sociales también son determinantes a la hora de afectar la salud como un bien fundamental. Y es por eso que Chile, esta pandemia, esta crisis COVID, para nosotros alrededor de marzo, nos impacta en un contexto social bastante atribulado, bastante complejo, donde el país, a partir del 18 de octubre, empezó a sufrir una tensión social muy parecida a lo que estaba pasando en muchos otros países europeos y también de Asia, donde efectivamente la ciudadanía reclama, y todavía reclama, por un cambio en el trato, un cambio en el contrato social, en la práctica, en la forma como nos relacionamos como Estado, con el acceso a los bienes fundamentales y la forma de entendernos como sociedad. Esos cambios profundos que también se dan en salud encuentran a un país bastante convulsionado, donde sobre este caldo de cultivo, que es epidemiológico como también social, aparece y se deja caer una crisis como la del COVID. Y efectivamente, en términos de responder a la pregunta del panorama de la pandemia en Chile en este Congreso, inmediatamente notamos cuál fue la aproximación, mirando en retrospectiva, cuál fue la aproximación del país, cuál fue su estrategia
en esta dicotomía, al parecer, entre mitigación o eliminación, si uno lee y si uno entiende, si bien nunca fue explícita la hoja de ruta que siguió la administración actual, sí se puede entender de parte de las declaraciones obtenidas de la época que hubo un esfuerzo muy grande, en primer lugar, por transmitir a la ciudadanía que aparentemente era la mitigación por donde íbamos a optar, un poco siguiendo los caminos en ese entonces de lo que estaba haciendo Reino Unido o Suecia, donde, tal como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, estas noticias de la época, ya nuestro ministro de Salud de la época hablaba del contagio progresivo, hablaba de la necesidad, incluso se mencionaba en esa época de manera aventurada en la inmunidad en rebaño, como una forma de hacer frente a esta crisis. Estamos hablando de un mundo sin vacunas en ese momento. Y efectivamente el énfasis en términos concretos ciertamente estuvo tanto en la primera ola para nosotros como en la segunda, marcado en el uso de la utilización de recursos. El énfasis, como ustedes pueden ver acá, fue la batalla de los ventiladores mecánicos, algo que todos los países sufrimos, donde la ordenanza, la gobernanza mundial de alguna manera se vio tensionada respecto a adquirir, y toda la narrativa estuvo en reforzar las capacidades de centros hospitalarios como este y dotarlos de capacidades para enfrentar el profundo aumento de pacientes que vendrían. Esto hablando en un futuro que, por supuesto, se produjo. Y aquí uno empieza a entender un poco lo que voy a concluir respecto a desafíos, la deuda de la salud pública como disciplina, respecto a que todos sabemos, como especialistas en esta disciplina, que no hay mejor forma de contener esto que evitando los contagios, más que reforzando, si bien debemos reforzar nuestras capacidades asistenciales, lo necesitábamos, sin o con estrategias de contagio no controlado, evidente que el sufrimiento se lo lleva la ciudadanía. Y por otro lado, en nuestra segunda ola, ciertamente el énfasis en lo narrativo siempre estuvo en las unidades de cuidados intensivos y en su aumento, la reconversión y preparación de los centros hospitalarios para enfrentar esta crisis. De hecho, ¿qué ocurrió? Y en términos de magnitud, el panorama de la COVID en Chile, aquí pueden ver un resumen. Básicamente tenemos 1.600.000 habitantes de un total de 18 millones que fueron contagiados efectivamente con exámenes diagnósticos positivos. Hay una gran cantidad que no debe aparecer en esta cifra, donde nuestro pic estuvo a nivel del 13 de junio del 2020, como les digo, un par de meses posterior a lo que ustedes estaban sufriendo, con más de 6.500 casos diarios. Estamos hablando de tasas en ese momento por 100.000, alrededor de 30, lo que posteriormente llegaría incluso a 50 por 100.000 habitantes. El día de hoy Chile está instalado en 2 en 100.000 en términos de tasas de incidencia, pero esto, dado el aumento en términos de la capacidad diagnóstica, sobre todo esta segunda ola, al igual que lo que experimentó Europa, fue bastante larga y bastante ruda en términos de su cantidad de contagio y su necesidad de recursos. Esto es lo que se evidencia a nivel de camas críticas, y ustedes pueden ver en este diagrama la evolución que tuvimos en términos de camas críticas. El gráfico comienza en 1 de junio. Chile tenía una deuda de camas críticas en relación a su población bastante pronunciada. Y en relación a eso, en la primera ola y posteriormente en la segunda, ustedes pueden ver el esfuerzo donde se llegó, particularmente en la segunda ola, como ustedes pueden ver acá, a alrededor de 4.544 camas en el país, camas de unidades de cuidado intensivos, que eran las camas formales, y por supuesto los esfuerzos de reconversión, que fue el énfasis que todos los hospitales dimos para absorber esta gran cantidad.
nosotros coexiste un sistema público y un sistema privado prestador bastante fuerte. Parte de las demandas sociales está en la equidad, en este acceso a un sector privado, que es privado tanto en su financiamiento como también en su provisión de servicios. Y parte de esa tensión social que tenemos es cómo equiparamos y dejamos que la salud pública sea de una calidad y dignidad acorde a todos los ciudadanos. Como ustedes ven ahí, el sector público atiende alrededor del 80% de la población en Chile y no tenía el 80% de las camas críticas. Sin embargo, se hicieron esfuerzos de crecimiento importante para poder soportar estas verdaderas olas que vinieron y que fueron efectivamente muy severas. Y efectivamente aquí les puedo compartir imágenes de lo que significó esta crisis en nuestro hospital. Ustedes ven un área de observación, de urgencia, absolutamente reconvertida en una unidad de cuidado intensivo. Esto es una foto del pabellón, de uno de los pabellones quirúrgicos de nuestro hospital, que también sirvió para hacer frente a esta crisis en un esfuerzo de dotarlos no solamente de equipamiento, de personal, de resiliencia en términos de enfrentar esta crisis, y donde los funcionarios de salud tuvieron que combatir no solamente la crisis en el hospital, sino que también en sus casas. Muchos nos enfermamos, muchos tuvimos familiares fallecidos o complicados de salud. Por lo tanto, esto afectó transversalmente al sector sanitario en Chile de una forma bastante intensa. La otra vertical, que significa la vertical de la salud pública en sí misma, he hablado del énfasis que se hizo en la utilización de servicios, estuvo en las estrategias de mitigación y en el intento de contener esta crisis en términos de la detección precoz, del aislamiento de los contactos y de la trazabilidad de todos los contactos estrechos de los pacientes. Y efectivamente que en un momento de tantos casos que la trazabilidad fue muy estresada y donde no logramos responder o generar casos más de 2 o 3 contactos por un caso positivo, lo que sin duda fueron los aspectos que tuvo más tensión dentro del sistema sanitario y con los grupos de interés. Creo que la diferencia que tiene Chile el día de hoy, o la separación de funciones entre salud pública y el sector prestador, probablemente nos generó estragos en la manera de dar un abordaje integral que se necesitaba para una crisis del tamaño de esto. El día de hoy este sistema está bastante robusto, está bastante fortalecido. Sin embargo, tiene que ponerse a prueba cuando aumenten los casos, dado que efectivamente hoy estamos pasando por un muy buen momento en términos de los contagios. Un reconocimiento no puedo dejar de hacer en esta instancia para el personal de salud. Este es mi personal, el que trabaja en el Eloísa Díaz de la Florida, y pese a todo, y creo que debe haber sido una constante en el mundo, también en Europa, fue el hecho de que pese a las dificultades, pese al sufrimiento, siempre tuvimos el ánimo, la fuerza y la resiliencia para avanzar y soportar esto, entendiendo que este es un rol histórico, que estamos viviendo un momento del cual siempre recordaremos y que teníamos que responder acorde a las expectativas de toda nuestra gente. Sin duda que uno de los aspectos fundamentales a la hora de compartir con ustedes este espacio y hablar de Chile es su estrategia de vacunación. Efectivamente, cuando hablamos de las declaraciones de las autoridades políticas de ese entonces, del contagio progresivo, de la mitigación, siempre hubo un énfasis en buscar rápidamente como medida principal la vacunación. Y es cierto que este país el día de hoy tiene prácticamente más de 13 millones de personas, de 18 millones, más de 13 millones de personas con esquemas completos. Nosotros tenemos como país, y eso es un gran mérito, sobre todo del sector universitario, en conjunto con las autoridades, de adelantarse en términos de correr a riesgo
con la compra y la coinvestigación. La clave de la vacuna, de la cantidad, la extensión de la vacunación en Chile, principalmente con la vacuna Sinovac, de origen chino, tuvo que ver con un joint en términos de investigación, donde efectivamente incluso el grupo de CoronaVac, Sinovac, viene a Chile a instalarse y a hacer producción, de acuerdo a lo que hemos leído, para Latinoamérica. Entonces, este joint, el apostar en opciones futuras respecto de la vacunación, nos permitió que, si bien la vacuna Sinovac no está o está aprobada por WHO en términos de aprobación de emergencia, y está un paso más atrás en las aprobaciones de los reguladores, tanto estadounidenses como europeos, efectivamente que tuvo un buen efecto. Y lo hemos notado, y sumado a las grandes cantidades de vacunación de Pfizer, de vacunación con CanSino, AstraZeneca, es que el día de hoy tenemos más de el 87% de la población objetivo, esto sin incluir la población pediátrica, con esquemas completos, e incluso ya en algo que estoy seguro que lo tienen que haber revisado en el Congreso, que es discutible, pero ya muchos de nosotros, sobre todo el sector salud, ya está vacunado con 3 dosis en estos blend, en esta mezcla entre Sinovac y una dosis de Pfizer. Ese es mi caso y de la población de este hospital y del sector salud. Por lo tanto, esta apuesta que llegó de forma sólida y se empezó a dar a partir de la segunda ola, es probablemente uno de los grandes elementos de esta pandemia para la población, y esperamos que ya en medición de anticuerpos y en epidemiología hemos visto que lo más fuerte es el descenso en pacientes graves, porque en la segunda ola que nos tocó con la población adultos, personas mayores vacunadas, nuestro promedio de edad en los pacientes de intensive care fue bastante bajo, llegó a estar en los 39, 40 años, que era la población no vacunada. Por lo tanto, tuvimos un cambio en el peso relativo de la edad o la composición de las unidades de cuidado intensivo bastante notable. Para terminar este espacio con ustedes, hablar de los desafíos que tenemos como país en el marco de esta pandemia. Ciertamente que este COVID nos obliga como país y como sistema de salud a modernizarnos. No podemos seguir con las prácticas que teníamos actualmente, la informatización, el desafío de los modelos de gestión clínica, el aumentar nuestro desarrollo ambulatorio, el sacar a la gente del hospital y tenerlo el más tiempo posible en las casas, es lo que tenemos que hacer, dado que de otra forma no funciona. Y finalmente, el peso específico de la salud pública como disciplina en la toma de decisión y en los agentes normativo y regulador, claramente un espacio que tenemos que profundizar en su desarrollo y avanzar a una modernización del Estado en salud para enfrentar los desafíos que ya teníamos antes del COVID y que por supuesto que después de la llegada de esta enfermedad aumentan y lo hacen mucho más complejo. Eso es de mi parte. Muchas gracias, doctor Llanero. A continuación, es para mí un placer poder presentar por parte de la Organización Panamericana de la Salud al doctor Jean-Marc Gabastó. El doctor Gabastó es doctor en farmacia, especialista en biología médica, maestro en microbiología. Ha sido director europeo del proyecto de lucha contra el cólera, experto asociado en servicios de laboratorios y bancos de sangre, asesor internacional en emergencias en salud y desastres, asesor regional en laboratorios de salud pública y redes de laboratorio, y adicionalmente tiene una amplia experiencia en cooperación internacional, destacando sus estancias en Perú, en Trinidad y Tobago, en Ecuador, en Burkina Faso y en Bolivia. Tiene una larga lista de publicaciones en revistas internacionales y desde hace 24 años el doctor labora como asesor en la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, trabajando fundamentalmente en los temas de emergencias en salud y desastres, donde un servidor tuvo el placer de conocerlo,
y también en el tema de laboratorios de salud pública y redes de laboratorio. Adicionalmente, el doctor Gabastó es caballero del Orden Nacional del Mérito, que es un orden de Estado que concede el presidente de la República Francesa. Con ustedes les dejo al doctor Gabastó. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jean-Marc. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir y presentar la situación mundial de la cual no podemos disociar las intervenciones, las repercusiones en los países de la región. Por lo tanto, vamos a expandir al impacto regional y eventualmente impacto en algunos de los países miembros de la región de las Américas. Aquí tenemos el mapeo actual de la evolución de la pandemia en las 6 regiones de la OMS y todas las regiones presentan el mismo perfil de reducción de casos. En una semana se ha reducido de 13% los casos nuevos y de 7% el número de defunciones. O sea, la tendencia está a la baja a nivel global. Ojo, tenemos que estar muy prudentes en la interpretación de esta tendencia. Ustedes pueden ver que desde un inicio hemos evolucionado en olas, diferentes olas, y estas olas se repercuten con un pequeño desfase periódicamente en las otras regiones del planeta conforme van avanzando la circulación del virus y de las variantes correspondientes. Por lo tanto, prudencia, y ya podemos observar aquí en el mapamundo que no es tan general este descenso, sino que hay sobresaltos que aparecen en diferentes regiones o subregiones del planeta actualmente, por ejemplo, en la zona de las Filipinas, de Vietnam, Mongolia, Irán, Turquía, alguna reactivación en el Reino Unido, África con Zimbabue, Libia, y en nuestra región, lo vamos a ver con más detalles, una reactivación de casos en Estados Unidos, pero sobre todo en las islas del Caribe y en Centroamérica. La repercusión en términos de funciones es la misma, con un desfasaje asociado con la detección de casos, la sintomatología, la evolución severa de la misma, hospitalización y defunción. Por lo tanto, ahí tenemos un mapa un poco diferente, pero también relacionado con estos sobresaltos definidos por clúster y o por países, aun cuando la tendencia es también a la baja. La situación actual, estamos con a nivel global más de 230 millones de casos confirmados y prácticamente 5 millones de defunciones confirmadas, siendo, según la OMS, 2 a 3 veces más altas las defunciones. O sea, estaríamos hablando de prácticamente 15 millones de defunciones asociadas directa o indirectamente con la pandemia por COVID. En nuestra región, que es la región más afectada, prácticamente 90 millones de casos confirmados, pero prácticamente la mitad de las defunciones. O sea, una región muy afectada. Ahí vemos estas curvas tratando de compilar todas las regiones que conforman la OMS, y podemos ver que nuevamente estamos oscilando de olas en olas, 4 olas actualmente. Algunos países pudieron limitar el primer impacto y se enfrentaron a una tercera ola actualmente, y la vemos de menor intensidad que la anterior, que realmente correspondió al pico, asociado con la evolución y el aumento y el avance en las campañas de vacunación, variantes más controladas,
mejoramiento de los sistemas de salud, eso lo veremos con el tiempo, pero realmente la cuarta ola y tercera para algunos de los países a priori está bajo un mejor control que las anteriores. Si regresamos a nuestra región, la región de las Américas, empecemos con la América del Norte, 3 países, Estados Unidos, que tuvo un repunte muy fuerte aquí en azul, y que actualmente está en una forma de meseta con tendencia a la baja, Canadá con un repunte y México con una clara tendencia a la baja estas 3-4 últimas semanas. En términos de funciones, estamos siguiendo el mismo esquema con este pequeño desfase de 2-3 semanas, pero que es prácticamente proporcional, ¿no? Centroamérica, ahí hay una reactivación en 2 países, entre 2-3 países, Costa Rica con un repunte fuerte aquí en azul, Belice, pero también Guatemala y Nicaragua. Por lo tanto, nuevamente, prudencia ante esa tendencia global a la baja, tendencia también que observamos en nuestra región, pero con esa prudencia de regla, ¿no? Región andina y Brasil, que estuvo muy afectada, podemos ver que tanto en Colombia, que sufrió un repunte fuerte con una alta tasa de ataque asociado con la variante Mu, está realmente con una tendencia al control. Brasil también a la baja y la mayoría de los países andinos, que sean Perú y Ecuador, que estuvieron fuertemente afectados, van en esa dirección. Cono Sur, francamente a la baja, ya escuchamos al doctor Género Riganti, la situación de Chile, lo mismo observamos en Argentina y Uruguay. Paraguay tiene todavía unos sobresaltos asociados básicamente en la zona fronteriza con Brasil. Y la diferencia y la excepción finalmente es el Caribe, con un claro aumento de casos, obviamente no en términos de número no afecta la tendencia a la baja de toda la región, pero sí aquí hay un aumento. En las islas de las Antillas francesas, en Jamaica, en Grenada y San Vicente y la mayoría de las islas caribeñas y también en Cuba. Jamaica está muy afectado también. Cabe señalar también la solidaridad y el panamericanismo de esa región. México acaba de enviar a 5 expertos en atención médica a Grenada, cuyo sistema está colapsando y cuya ocupación de cama está también por colapsar. Algo que seguiremos apoyando y acompañando, pero realmente tenemos que agradecer y resaltar este esfuerzo entre los países de la región. Aquí unas gráficas, unas curvas muy interesantes sobre las incidencias de la COVID en niños menores de 15 años, que ustedes saben que es el centro de la atención actualmente con la reanudación, la reapertura de clases de los establecimientos educativos, y podemos ver tanto en Centralamérica y Norteamérica como en Sudamérica que si vemos las curvas aquí amarillas y verdes, que son los adultos mayores y los adultos, digamos, grandes, comparativamente con la curva en gris aquí, que son los adolescentes y adultos jóvenes, observamos un cruce de estas curvas asociado claramente con la implementación de las vacunas. Perdón. Y podemos observar que las curvas de adultos y adultos mayores van a la baja, cuando al contrario aumenta y se cruzan estas curvas de una población en general no vacunada, profesional y socialmente muy activa, que se está contaminando actualmente. Felizmente, y lo vamos a ver en el gráfica siguiente, en términos de defunciones, no se aumentan las tasas de mortalidad o letalidad correspondiente.
algo que es importante mencionar porque hubo en un momento dado muchos artículos o información en la prensa como que las nuevas variantes afectaban cierto este grupo de edad por las condiciones que acabamos de mencionar aquí. No vemos mucha diferencia, sino una pequeña alza si comparamos el 2020 del 2021. Usted pueden ver que es mínima, pero sí hay un aumento, obviamente, de casos en esta población no vacunada y socialmente o profesionalmente muy activa. Pero en términos de repercusiones en número y porcentaje de muerte, incidencia de muertes ahí, es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, nos da dos informaciones: no hay impacto superior de las nuevas variantes sobre esta población, y también eso podría resaltar los esfuerzos y el mejoramiento de nuestro sistema de salud para este grupo de edad en particular. Cuando vamos a las variantes, ustedes saben que esta familia de virus es propicia a los reajustes moleculares y a las mutaciones, por lo tanto es un fenómeno normal. Fenómeno normal no significa que no sea preocupante ante la emergencia de variante cuya transmisibilidad es superior, severidad y eventualmente lo que todos nos preocupa es la evasión o una, digamos, sensibilidad menor a la respuesta inmune, que sea pasiva por contractar el virus y o activa con las campañas de vacunación. Por lo tanto, un riesgo y un impacto claro sobre las incidencias, sobre la morbimortalidad, sobre la reducción de la eficacia de las diferencias, potencial de la eficacia de las diferentes vacunas, y que es un efecto asociado, la reducción de la sensibilidad a las pruebas de diagnóstico que dificultan la vigilancia y por lo tanto las medidas de salud pública correspondientes. Las variantes las conocen las 4 principales de preocupación internacional, que actualmente están totalmente reemplazadas por la variante Delta, que se encuentra en todos los países del mundo, y hoy la OMS ha informado que la proporción de las 3 anteriores está prácticamente inexistente. La variante Delta realmente ha arrasado todo el paisaje ecológico y epidemiológico del planeta, y eso tiene un impacto a nivel de nuestra región. Antes de pasar a nuestra región, aquí he resaltado los efectos de la Delta sobre las formas clínicas, la transmisibilidad y la eficacia de las vacunas. En realidad se mantiene la protección ante casos severos y por lo tanto defunciones, si bien no se limita la transmisibilidad como se esperaría. Sin embargo, los laboratorios farmacéuticos han considerado que al no afectar significativamente la reducción de eficacia sobre las formas sintomáticas, todavía estamos por encima de un 60% en algunos estudios, no se cambiaría la formulación de las vacunas existentes. Obviamente, el sistema de vigilancia implementado a nivel planetario nos dará indicaciones sobre los siguientes pasos, tanto en términos de medida de salud pública como de la implementación de nuevas vacunas o de vacunas que puedan responder más específicamente a las nuevas variantes. Para ese efecto, nuestra región está muy bien dotada. Se ha creado una red de vigilancia genómica que incluye las instituciones de más alto prestigio en nuestra región. Ustedes pueden ver aquí la Fiocruz, el Instituto de Salud Pública de Chile, el Gorgas de Panamá, el INDRE de México, la UY, la Universidad de West Indies del Caribe de Jamaica y los CDC de los Estados Unidos. Con gran orgullo hemos pasado un milestone la semana pasada con más de 100.000 muestras secuenciadas e introducidas en la plataforma GISAI, que permita compartir la información a nivel planetario y por lo tanto anticipar los movimientos, la transmisión, la difusión
de estas variantes y detectar obviamente oportunamente las nuevas variantes. Repercusiones en nuestra región, aquí tenemos arriba el Caribe, Centroamérica, América del Norte y América del Sur. Ustedes pueden ver que la delta en naranja ha arrasado todo en centro, norte y el Caribe de la región, pero no es el mismo efecto a nivel de Suramérica, simplemente ahí porque hay varios factores. O sea que este asunto no es unifactorial, sino que la presencia desde un inicio de varias variantes, entre otros la alfa, y rápidamente, que fue la primera que entró en la región, en Brasil, entre otros, y rápidamente la variante identificada por primera vez en South Africa, ahora la beta, luego una variante identificada en la zona amazónica de Brasil, la gamma, luego la delta, pero en el intervalo la mu, la lambda de los países AMDA, hicieron que hay mucha competencia entre los nichos ecológicos entre las diferentes variantes. También se sospecha algún grado de inmunidad en contra de las diferentes variantes y por lo tanto que permitiría resistir un poco a la invasión, difusión de la variante Delta. A eso se suma una gran heterogeneidad tanto en el término cualitativo como cuantitativa de las vacunación. Las mismas no se hicieron de manera simultánea y eso tiene un impacto fuerte. Aquí el ejemplo de un país de Norteamérica y Mesoamérica, México, nuestro querido México. Ustedes pueden ver la evolución de las diferentes variantes en México. Originalmente estábamos aquí en rosado con la alfa y otras, y rápidamente una variante de interés mexicano tomó el paso sobre las otras, antes que entren la mu, la delta, la lambda, etcétera. Prácticamente las tuvimos todo en un momento dado, pero muy rápidamente podemos ver la tasa de ataque que está reflejada indirectamente aquí. La delta actualmente ocupa más de 95% de las cepas secuenciadas y circulando en el país. Actualmente eso aplica para los 32 estados del país. Cuando hablábamos de la inequidad de la vacunación, un estudio de CEPAL nos muestra aquí a izquierda, pasamos de esquemas de vacunación completados en más de 80% a, si vemos aquí abajo, Haití con 0.2%. Y eso tiene un impacto, estamos muy lejos de lo que se está implementando en Norteamérica o en la Unión Europea. Estamos de toda manera muy lejos de en un momento dado, esperado efecto rebaño que realmente con la aparición de nuevas variantes no lograremos, y menos aún si no vacunamos a todo el mundo y de manera simultánea. Aquí tenemos las repercusiones de las campañas de vacunaciones a nivel de nuestra región. Podemos observar que hay grandes diferencias también. Y por lo tanto es algo que ha señalado ayer el secretario general de Naciones Unidas y que ha reiterado nuestro director general en la OMS, el doctor Tedros Ghebreyesus. La urgencia es dotar a todos los países del acceso universal a las vacunas para que todo el mundo esté vacunado de manera equitativa y obviamente simultánea. Vemos aquí en este esquema con datos de la OMS que han sido retomados a nivel de la prensa internacional, la clara inequidad y el riesgo de crear un reservorio enorme ahí de personas no vacunadas, lo que podría fomentar la emergencia de nuevas variantes que sí evadirían las primeras vacunas y tendrían eventualmente un efecto boomerang sobre los habitantes de los países que sí han implementado una campaña de vacunación alta, ¿no? Para terminar, es una forma
también de saludar a mis compañeros mexicanos que están aquí presentes en el panel. La estrategia que nuestra organización, a través de su representación en la Ciudad de México, está implementando con las autoridades nacionales, dos estrategias claramente comunitarias de mitigación, atención, promoción de la salud, con un enfoque de atención primaria de la salud centrada en la persona, la familia y la comunidad en los 3 niveles de atención, asociado con una estrategia nacional de vacunación universal, con la implementación de un nuevo sistema de información para el registro nominal de la vacunación y la vigilancia de SAVIS y EVADIE. De manera transversal, considerando que estas estrategias comunitarias están basadas en redes integradas de servicios de salud, calidad de atención, control de infecciones, seguridad paciente, recursos humanos, capacitación, etcétera, de manera y mantenimiento de servicios esenciales, se ha propuesto nuevas herramientas de diagnóstico y vigilancia. Ya hemos hablado a saciedad de las técnicas de diagnóstico, pero ya pudimos ver que el INDRE forma parte de la red regional de vigilancia genómica, por ejemplo. El instrumento de exceso de mortalidad, medición del exceso de mortalidad por todas las causas durante la COVID, está implementado, es una herramienta con gran precisión, transparencia, que permite también monitorear la evolución de la epidemia en el país, y es un modelo que se está aplicando en varios países de la región. La herramienta GoData de evaluación, investigación de brote y rastreo de contacto está implementada en el país y en la mayoría de los países de la región, y ayuda en el monitoreo, evaluación y control en el punto de origen de cualquier emergencia o reactivación, aparición de brotes comunitarios en recintos cerrados, semicerrados, mercados, oficinas, empresas, etc. La hemos introducido en el país y está vigente en la región. Y el concepto de unidades de inteligencia y emergencia en salud estatales para descentralizar las intervenciones y poder detectar oportunamente, que sea en tiempo de paz como de crisis, las enfermedades bajo vigilancia, que sean las infecciosas, las con potencial epidémico y pandémico de un lado, como las no transmisibles. Y otro eje transversal sumamente importante y que corresponde a uno de los componentes esenciales del Reglamento Sanitario Internacional es la comunicación y la percepción de riesgo y la promoción de la salud a través de la creación de laboratorios de comunicación de riesgo, no solo a nivel de la capital, sino en cada uno de los estados, que permitan alertar, sensibilizar, fomentar las medidas de salud pública no farmacológicas que son esenciales para limitar, reducir la transmisión de personas a personas, algo que la vacunación todavía no lo logra hacer. Y eso obviamente aplica a todos los sectores: turismo, reanudación de viajes no esenciales, salud para tomar de medidas de salud pública, salud, inmigración, etcétera, y regreso a escuelas, que es un tema que nos preocupa a todos, porque por el momento está bien controlado, manejado, pero no podemos bajar la guardia, y sería el mensaje que concluye mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jean-Marc. A continuación, un servidor presentará el tema de cómo está la situación en México, volviendo a agradecer la invitación al doctor Rafael Orti, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva de Salud Pública e Higiene, y a la doctora Ana Rebollo, presidenta de este congreso. Un servidor, mi nombre es soy el doctor Jesús Felipe González Roldán. Soy médico cirujano egresado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tengo una maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tengo un máster en Gestión Hospitalaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Adicionalmente, soy especialista certificado en Salud Pública. En mi trayectoria laboral del 2012 al 2018 fui director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el equivalente al CDC en México. Fui también director general de Epidemiología y adicionalmente otros cargos a lo largo de 30 años de actividad. También he sido secretario general de América Latina y miembro del Buró de Directores de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares y también embajador global contra el cáncer por la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y desde una ONG llamada Red México Sin Tabaco me tocó impulsar las políticas públicas para el control de tabaco en México. Actualmente soy presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y representante en el Consejo de Gobierno de las Américas de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública. Para mí es un placer estar aquí en Cantabria. Yo tengo orígenes cántabros. Mi abuelo y mi madre son de un pueblo cerca de aquí que se llama Ramales de la Victoria. Y la verdad es que siempre es bueno regresar a la tierra de nuestros antepasados, ¿no? Sin más, yo les diría, creo que en todo este mare magnum, cuando hablamos de medicina preventiva, se nos olvida una palabra clave que es anticiparnos. Y un servidor lo tiene muy bien hoy que veía la gráfica que nos presentaba el doctor Fernando Simón con los eventos del 2000 al 2021. Le faltó poner uno ahí que pasó también, que fue el ataque a las Torres Gemelas, que cambió el mundo y que inclusive se empezó a hablar a nivel mundial de lo que eran las armas biológicas. Y se hablaba de anthrax, de gas mostaza, y con base en ello inclusive se justificó la invasión a un país como tal. A un servidor le tocó vivir en ese momento y participar en una reunión donde estábamos los sanitaristas con los militares, hablando de esta posibilidad y qué tanto se pudiera generar en términos de nivel mundial. Esto llegó a empezar a generar lo que era el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Y esto llevó también a cómo anticiparnos a los posibles riesgos en la humanidad. Y ejemplo muy claro es hoy la viruela está erradicada a nivel mundial. Imagínense que alguno de los laboratorios que la tiene la suelta, la disemina, y pues hay que volver a empezar a vacunar a toda la población. Yo no sé si ustedes sepan, pero Estados Unidos compró 150 millones de dosis de vacuna contra viruela. Y a un servidor, en el caso de México, nos tocó empezar a generar lo que se llama algo clave, que es la reserva estratégica. Y en esa reserva estratégica, ¿no?, pues compramos dosis de vacuna de viruela para tenerlas almacenadas ante el supuesto riesgo que pudiera generar esto. Pero este concepto de reserva estratégica fue más allá. Literalmente en 2004, ¿no?, en una charla de comida con un colega al cual aprecio y admiro y que ha sido viceministro también en México, el doctor Pablo Curi, platicamos del riesgo que había con influenza. Y ahí en la lámina también se veía hoy un riesgo que sigue latente. Si me preguntan a mí si va a haber de nuevo otra pandemia, les aseguro que sí, ¿no? Y ojalá no sea el H5N1, que si ustedes ven en los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud, pues tiene una letalidad del 60%. Y de hecho, México generó desde el 2003-2004 el plan de respuesta ante la posible llegada de una pandemia de influenza. Y participamos de manera conjunta con sanidad, con autoridades de la parte agropecuaria y de la parte de las aves, junto con la parte médica, tanto de Canadá, Estados Unidos y México, para tener una visión en algo que se llamaba el Plan de Preparación contra Influenza de Norteamérica. Y eso llevó a que en 2004 compráramos el antiviral, que después usamos cuando en México hubo el primer caso de H1N1. Imagínense si no hubiera existido en ese momento en México el antiviral,
se da. Y para eso se requieren recursos, se requiere gestión, se requiere convencer a los órganos internos de control de señalar que tengo que comprar algo que es mejor que lo tenga y no lo use a que lo deje de tener. Y eso para un concepto gerencial o administrativo de repente es muy complicado o se vuelve muy complejo en términos como tal. Déjenme compartir, creo que no se está compartiendo. Lo voy a poner desde acá, a ver si así. Ahí se ve. Y entonces, al final hoy nos decían de la importancia que tiene que la salud tenga una sola visión. Un segundito, que ¿Sí? no se le ve a usted. Aquí. Vale. Es que no lo veo. Vale. Se supone que cuando hable usted. Bueno, no pasa nada. Vale. Bueno, al final les comentaba esta visión que hoy nos decía de la visión integral, pues hoy conocemos y sabemos que los determinantes sociales de la salud son fundamentales y que tienen que ver con las condiciones de empleo, de vivienda, y yo llamo también un binomio indisoluble que tiene que ver con salud y educación, donde ambas áreas son estratégicas de cualquier país, de cualquier estado como tal, y tienen que tener una clara visión de potencializar y desarrollar de manera armónica a un individuo como tal y a una sociedad. El tema de alimentario también es fundamental. Hoy, por ejemplo, República Dominicana produce o cultiva más tabaco y dejó de cultivar alimentos y entonces ya no es autosuficiente para dotar a su población de alimentos como tal. La relación con el medio ambiente, toda esta parte también de inequidad que puede haber, cómo generar también la parte, y ahora lo vemos de manera más clara en lo que es la pandemia, donde hablamos de esta doble curva, ¿no?, que tiene repercusiones e importancia, que es la curva epidemiológica con la curva económica como tal, y que ambas tienen que ser vistas y atendidas de manera integral como tal. Y en términos de todo esto podríamos visualizar lo que serían las condiciones de un estadio de no bienestar contra estadios de bienestar y fundamentalmente algo clave que ha pasado: la transición demográfica, la transición tecnológica, la transición de riesgos y las transiciones epidemiológicas. Si ustedes se ponen a pensar del año 1100 al año 1900, en 800 años, en un periodo de 800 años, ahora que la Catedral de Burgos está cumpliendo 800 años, imagínense ese periodo, la esperanza de vida en la población a nivel mundial pasó de 26 a 30 años. Sin embargo, en el siglo XX, la humanidad fue capaz de duplicar las esperanzas de vida y hoy andamos hablando de 76, 77 años y por ende también hablamos de las enfermedades crónicas de manera más clara como tal. Estos determinantes sociales de la salud tienen que ver con importantes retos que enfrenta la salud pública. Los retos administrativos, la financiación, los recursos humanos, ya hablaba también de la importancia de la formación de recursos humanos, pero también cómo un sistema de salud puede estar fragmentado, segmentado, o como hemos visto en esta pandemia, cómo también la falta de coordinación o de comunicación a nivel de un país entre los responsables de sanidad, entre las provincias, entre los estados, con la autoridad federal o regional, pues se vuelve complejo también como tal. También la cobertura o duplicidad en las coberturas que pasa mucho en América Latina y gracias. Y cómo hemos dejado de lado al primer nivel de atención. En cualquier discurso se habla del primer nivel de atención y no hemos sido congruentes porque del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán. Y hay retos específicos que vamos a enfrentar, estas enfermedades emergentes y reemergentes y las enfermedades no transmisibles como tal. Y algo que es fundamental y que no se nos olvide, que ahora estamos viendo que necesitamos
anticiparnos para que no tengamos más problemas como los que ya tenemos en el área de la salud mental. El incremento en el número de suicidios en población joven es verdaderamente alarmante y necesitamos darle una respuesta a ello. En México ha habido una transición demográfica, teníamos un bono demográfico con población joven, ¿no? Teníamos lo que yo le llamo el dulce de chocolate, el Kisses, y al 2050 vamos a tener lo que es el mantecado, donde fundamentalmente la población que actualmente tiene menos de 10 años la vamos a encontrar por arriba de 45, 50 años, y como la de 10 y 25 va a estar por arriba también de los grupos de edad entre 55 y 70 años. La transición epidemiológica que señalaba cómo pasamos de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas, y donde mucho tuvo que ver también, aunque digamos que no, sobre todo en Latinoamérica, el uso masivo del agua potable, del agua embotellada como tal, donde se disminuyeron las enfermedades diarreicas que antes mataban, como ustedes ven, hace 30 años, e infecciones respiratorias, parto prematuros como tal. Hoy esta transición epidemiológica en México, en 40 años, la diabetes creció casi el 300%, y tiene que ver con los estilos de vida y tiene que ver también con el tema de los alimentos que estamos consumiendo como tal. Hay una carga global en términos de las defunciones, del 7 de cada 10 defunciones son por enfermedades no transmisibles, y como en el caso de México estas llegan a ser de 8 de cada 10, y si le aumentamos lo que serían las lesiones, accidentes y violencia, estaríamos hablando de un 11% adicional. Vean de manera clara cómo las enfermedades cardiovasculares ocasionaban 1 de cada 5 defunciones en México, y la diabetes 1 de cada 6 defunciones, los tumores 1 de cada 10 defunciones, y la enfermedad hepática 1 de cada 20 defunciones. Y aquí hay algo clave que yo llamaría la atención y que estamos haciendo muy poco, y creo que también está pasando en España. Le damos mucho peso al cáncer cervicuterino y mamario, ¿no? Todo el mes de octubre nos ponemos el listón rosa, y sin embargo no hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy mata más mujeres en México que el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama juntos. Y esta visión tenemos que empezar a buscarla. Antiguamente los principales hospitales que se usaron para el COVID en México se crearon hace 70 años con la visión de atender a pacientes con tuberculosis. Hoy el número de casos en México de pacientes con tuberculosis, nuevos casos, son de alrededor de 20,000 al año contra 20,000 defunciones por época. Es clara esa transición epidemiológica. Y vean aquí, llamo su atención sobre las neumonías y influenza que tenían 20,000 defunciones. ¿Qué pasó el año pasado? Estos ya son las últimas cifras que tenemos. Pues casi 1,100,000 defunciones, es decir, un incremento, ¿no?, de 380,000 defunciones que no esperábamos, y ya está aquí COVID, ¿eh? 1 de cada 5 defunciones en el 2020 en México fue por COVID. Y vean, diabetes mellitus 1 de cada 6, 1 de cada 5 enfermedades cardiovasculares, pero vean, influenza y neumonía, 30,000 defunciones más, y seguramente eso es por una falta en términos de pacientes que fallecieron porque no tuvieron una prueba confirmatoria y se clasificó como neumonía típica, etcétera, etcétera, ¿no? El COVID a nivel mundial, ya hablábamos de que hoy tenemos una población a nivel mundial, nos decían 7,500 millones de habitantes, pues ya tenemos 5,500 millones de habitantes vacunados, ¿no? Y eso es claro que es un avance como tal. Estos son los datos de la pandemia en México, es muy clara las olas. Vean esta segunda ola, ¿no?, que fue a fines de diciembre, enero, donde más defunciones tuvimos y mayor número de casos, donde aquí las hospitalizaciones estaban al 100% en algunas entidades federativas. Y vean en esta tercera ola, ya hablaba Yanmar de cómo ha disminuido en las últimas semanas como tal, pero sin embargo, pues sí tenemos más de 270,000 defunciones al día de hoy, como tal. La hospitalización, andamos alrededor del 34%, si bien aquí dice 40%, esto está hace 2 semanas, al día de hoy andamos en 34% de ocupación de camas con ventilación, ¿no? Y vean también de manera clara
cómo los nuevos casos, en términos de récords que se van dando, pues ha sido claro, y cómo el 1 de junio tuvimos 4.272 y el 8 de septiembre 5.000 casos en un día. En este caso también lo vemos de manera muy clara cómo hubo un incremento en esta tercera ola semana a semana, ya también lo mostraba Jean-Marc, y algo importante que es la vacunación como tal y que de repente también se nos olvida en términos de lo que es el proceso de vacunación en México. Y si damos un vistazo a lo que pasa en América, vean el número de casos confirmados, 5 millones de casos confirmados con 112,000 defunciones. Y en el caso de México, 3.500.000. Hay una diferencia clara en el número de pruebas realizadas por cada caso confirmado. En el caso de México, hacemos 2 pruebas por cada caso confirmado, al igual que Argentina, y sin embargo Chile tiene cifras por arriba, inclusive de 50 pruebas por cada caso confirmado como tal. Y entonces el acceso a las pruebas es algo fundamental como tal, y el estudio y el tracking o el rastreo de contactos se vuelve fundamental. Vean Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, tiene 20 millones de casos confirmados, con casi cercanos a 600,000 defunciones como tal. Colombia, 5 millones de casos confirmados, 125,000 defunciones, y la positividad y casos diarios, y eso es algo que se habla poco, la importancia de la positividad. La Organización Mundial de la Salud señala de manera clara que cuando la positividad está por debajo del 5%, pues es claro que empieza a haber cierto control. Pero si tenemos niveles de positividad por encima del 20, en los 30 o en los 40%, como todavía hoy pasa en México y en algunos países de Latinoamérica, pues es claro que tenemos que seguir teniendo cuidados y tenemos que seguir instrumentando medidas. Y esto, relacionado con las pruebas, pues es claro, vean ustedes el caso de México, cómo tenemos una positividad alta con un número muy limitado de pruebas. Y si hablamos de la región, pues vemos cómo Uruguay, Canadá, Panamá, ¿no?, han realizado mayor número de pruebas y tienen una positividad en el rango que señala la OMS, y sin embargo en el caso de México, Ecuador, Cuba, que se hablaba del sistema de salud perfecto, la realidad es que hoy la pandemia ha demostrado que necesitamos cambiar en términos de esa visión. Y cuando hablamos del porcentaje de población vacunada, pues ya hablaban en España cómo se ha venido impulsando la vacunación, inclusive en adolescentes, que es clara. El doctor Jean-Marc nos muestra una gráfica cómo sí ha habido un incremento en defunciones en población joven de manera importante, sobre todo en ese grupo de edad, y por eso es importante que se vacune. Y algo que yo preguntaba al doctor Simón, el tema del abasto de vacunas. No es lo mismo salir a buscar 18 millones de dosis que salir a buscar 200 millones de dosis, si estamos hablando de una combinación entre dobles dosis con dosis única. Y en el caso de México, yo sí debo de reconocer que ha sido importante la labor que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenemos acceso a 7 vacunas y ahí están las cantidades, como ustedes ven y visualizan, más de 100 millones de dosis recibidas, lo cual requiere de un gasto importante como tal también de la parte cuando hablamos de financiación. Y al final se han aplicado casi 90 millones de dosis, ese es un reporte diario. Desafortunadamente, vean estos picos, fueron 2 semanas previas a las elecciones. Y si hacemos un análisis de lo que pasó en Argentina y si hacemos un análisis de lo que pasó en España, normalmente previo a elecciones como que empezaron a soltar más las vacunas como tal, ¿no? Y es claro que también en esto, pues los políticos de cualquier lado juegan de uno u otro bando. Los que están en contra siempre van a ver lo malo en el manejo de una pandemia, nunca van a reconocer lo bueno, ¿no? Y así sean rojos o azules, izquierda o derecha, pues eso es algo que hemos visto en el contexto mundial de manera clara, y por eso yo señalaba en la mañana la importancia de no politizar las acciones de salud pública. Deben de estar muy al lado e independiente de cualquier tema que tiene que ver con esto. Sin embargo, sé que eso es muy complicado, ¿no?
Es muy claro, ¿no? Nosotros tenemos alrededor del 45% con dosis completas de vacunación. Nos falta muchísimo para llegar a, sí la meta fuera de 100 millones de personas vacunadas, pero si le agregamos este grupo de edad de adolescentes, entre 12 y 18 años, pues nos faltaría todavía mucho más. Y luego, el manejo y la distribución en las vacunas. Esta gráfica es muy clara de la distribución desigual que se ha dado. Hay 3 entidades por debajo de la media y llaman la atención 2 por debajo del 50% de acceso en vacunas, Puebla y Chiapas. Y si ustedes ven en Chiapas, pasó algo como con la influenza hace años en un estado que se llama Zacatecas. Pareciera que ahí no pasó nada. Y seguramente cuando vayamos a tener acceso a datos posteriores, pues va a salir la verdad en términos de que hicieron pocas pruebas, de que ocultaron datos, etcétera, 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 ¿no? Pero es claro esta parte. Y también cuando hablamos de este porcentaje de población vacunada, pues México le señalaba que andamos en el 45%, y también cuando hablamos en términos de lo que sería el avance ya en nuestra región, pues sí es diferente. Nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que la desarticulación entre los niveles preventivos con el nivel asistencial es fundamental que se pueda conjuntar. La gerencia de recursos es fundamental, la reserva estratégica también, y una adecuada comunicación de riesgos y también la multidisciplinaridad como tal. Yo terminaría señalando que para nosotros de manera muy clara hay 3 pilares fundamentales en términos de salud pública. Uno que tiene que ver con este componente de salud pública, o en términos de un sistema de salud, perdón. El componente de salud pública y que tiene que ver con vigilancia epidemiológica, con medicina preventiva, con epidemiología, etcétera, etcétera. Un componente asistencial que tiene que haber atención de calidad con acceso importante a los medicamentos, y algo que siempre se nos olvida y que generalmente no están presentes en los congresos, la regulación sanitaria. Es fundamental los avances en regulación sanitaria. Si estos 3 pilares los podemos conjuntar y coordinar, cualquier política pública en materia de salud va a ser fundamental y va a ser fácil de aplicar y de que camine en beneficio de la salud de la población. Yo tengo un lema que siempre señalo: en salud pública las individualidades pesan muy poco, solo el trabajo en equipo es el que logra dar resultados, y que en salud pública no se improvisa, sino también se debe saber trabajar en equipo. Muchas gracias y tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta o duda que tengan. Yo les agradezco mucho a Jean-Marc y también al doctor Rubén Llenero su participación en este simposio, y muchas gracias de nuevo al doctor Rafael Ortiz y a la doctora Ana Rebollo por permitirnos mostrar parte de lo que es América Latina a ustedes. Gracias. ¿Algún comentario, duda? Sí, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por el esfuerzo en la participación en el Congreso de forma presencial, parcialmente y sobre todo online. Quería hacer una pregunta al doctor Llenero acerca de la vacunación en Chile. A pesar de haber tenido unos porcentajes de vacunación importantes, parece ser que han tenido después de esa vacunación brotes de relativa importancia. Y quería preguntarle si esos brotes los atribuyen a un fenómeno de escape de la vacuna de la variante Mu o algún otro motivo. Y luego quería preguntarle el alcance de la campaña de vacunación con la tercera dosis. Doctor Llenero. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, estamos en un momento, como decía anteriormente, con una cantidad de casos activos, una tasa de incidencia muy baja, que es posterior a lo que fue una segunda ola muy intensa sumado al efecto vacuna. En este momento, en el país tenemos tasas de 2 casos, que son de 2 por 100.000, por 10.000, casos activos alrededor de
9.000 casos activos comparado a los 40.000 que tuvimos en algún momento. Sin embargo, en ciertas regiones, particularmente en el norte de Chile y las regiones extremas del sur, estamos viendo brotes comunitarios que se asocian más que a la variante MU, que es a la entrada de la variante Delta en el país. Nosotros por auto ya ha reportado alrededor de 1.000 casos de transmisión comunitaria, lo cual es esperable. Y lo que estimamos es que efectivamente lo que se ha demostrado con las vacunas es que, sobre todo con Sinovac, es que ha logrado reducir la muerte y la enfermedad grave, más no la transmisión. No es una vacuna que la evidencia que tenemos por el momento haya sido favorable a la disminución de transmisión y por lo tanto todavía los espacios de población no vacunada, particularmente la población infantil, son susceptibles y por lo tanto nosotros estamos en periodo de clases, las escuelas están abiertas en este momento. Sin embargo, el uso de, primero, la vacunación extendida, por otro lado, el amplio uso de mascarilla, medidas de protección que todavía se mantiene en este país, ha sido bastante fuerte en mantener las medidas de protección, aforo, suspensión de actividades. Lo hemos pasado bastante mal en este último tiempo en términos de restricciones. Eso ha tenido que tenemos pocos casos y estamos observando la atención, esperamos para las próximas semanas un aumento de casos asociados principalmente a la transmisión comunitaria de la variante Delta y la cantidad de todavía susceptibles, especialmente en nuestra población infantil. Y respecto a la tercera dosis, que sabemos que es controversial, hemos escuchado en la opinión del organismo internacional respecto a cómo la distribución mundial de las vacunas y las autoridades aquí en China han tomado la decisión de avanzar hacia la tercera dosis, principalmente en población de riesgo y también siguiendo un calendario basado en edad, donde hemos visto que hay menos interés por las poblaciones más. De hecho, en el ejemplo aquí en el hospital, la primera y segunda dosis, nuestros funcionarios estaban todos súper interesados y iban. Actualmente hemos mantenido la vacunación abierta por 2 semanas sin completar la totalidad de funcionarios. La evidencia es controversial, está por verse, sabemos que las personas mayores, los mecanismos de inmunidad, primero lo que medimos va disminuyendo. Sin embargo, se tomó esta decisión que me imagino está relacionada a la disponibilidad del stock más la evidencia. Veremos los resultados en el correo de los días. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí. No. ¿Hola? Sí. Sí. Muchas gracias a todos los ponentes por la presentación. Sí, mi pregunta era si, bueno, un poco a la mesa en general, ¿no? Y a la OPS, ¿no? Que si han notado, porque hemos visto quizá en algunos países como Brasil, México, donde la distribución de las vacunas ha incluido vacunas no aprobadas por agencias reguladoras, pues ya no digo la FDA americana, sino la de la OMS incluso, o incluso pues la europea, ¿no? Que no tienen por qué, ¿no? Pero quería saber si han notado que la utilización de un amplio número de diferentes tipos de vacunas, no como ha pasado en Europa, pues me refiero a Sputnik y otras vacunas, ¿no? Si han notado que eso haya podido influir en cuanto al, bueno, a veces no el descenso no tan acelerado en cuanto a la transmisión y en cuanto a de la infección, vamos. Gracias. Gracias. Jean-Marc.
preguntan que si el hecho de aplicar diferentes dosis, inclusive de diferentes vacunas, inclusive vacunas que no están aprobadas por organismos reguladores o por la OMS como tal, si ustedes han visto algún efecto que tenga en términos de las personas que han sido vacunadas con estas vacunas que no están registradas o autorizadas por la Organización Mundial de la Salud aún, ¿no? Sí, por supuesto, hay un impacto. Y no sé si estamos hablando de México en particular, que es un enorme esfuerzo, como bien lo señalaste, para disponer de las vacunas que tienen que abastecer un país de 130 millones de habitantes, y no es fácil. Y no es fácil un país federal tampoco. Por lo tanto, nos encontramos dependiendo de la disponibilidad de vacunas. Ustedes saben la inequidad, para no decir el escándalo planetario sobre el monopolio de las vacunas por parte de los países productores, a su vez son los países ricos, ¿no? Y entonces el país aquí, a través de Cancillería y todos los mecanismos que pudieron activarse, han logrado obtener vacunas en un número importante, no suficiente, pero importante, pero en función de la disponibilidad del momento, lo que explica, y lo vimos en el slide, de que aquí tenemos 5, 6, 7, 8 vacunas diferentes, y eso dificulta la implementación de las mismas. ¿Cómo vamos a escoger? Dependiendo de la llegada en el aeropuerto nacional de tal o tal lote, tal o tal plataforma de vacunas, RNA, virus inactivado, vacunas vectoriales, porque tiene un impacto sobre a quién voy a administrar estas vacunas. No es lo mismo vacunar con una vacuna vectorial a una mujer embarazada, por ejemplo, a menores de edad, etc. Y dos, ¿cómo voy a implementar la segunda dosis en este esquema? Porque dependo de la llegada de la segunda dosis, o a veces, es el caso de una vacuna vectorial, la segunda dosis no corresponde a la misma vacuna. O sea que es una complejidad total. Y eso crea en el seno de la comunidad también dudas, preocupaciones. Y esta vacuna es mejor que la otra, yo escuché eso, infodemia, resistencia a la vacunación. Y por lo tanto sí es un problema. La inequidad, la vacunación no simultánea, que no se puede dirigir a toda la población, es un problema. En términos de las cuales son más, generan más reacciones adversas, digamos, ESAVIS o no, todo eso está montado y hay un comité de dictaminación de un lado, pero todo un sistema de vigilancia en el país para intervenir inmediatamente y obviamente señalarlo y notificarlo a través de los canales definidos a nivel internacional. En resumen, a su respuesta, sí es una pena, sí es una injusticia, sí es inequitativo, sí atenta a los derechos humanos y entre otras a la circulación o movilidad de los mismos, que tiene impacto sobre el turismo, que tiene impacto sobre la economía, sobre la vida social de los mexicanos, porque nuestras vacunas aquí no están reconocidas. No solo se mencionó en Estados Unidos, en la Unión Europea, en algunos países, que cierran las puertas si las personas no están vacunadas y no tienen el esquema completo con las vacunas aprobadas, entre otros, por la OMS, que eso es otro mecanismo a través de las entidades reguladoras de excelencia que son planetarias y que requieren mucho tiempo, mucha documentación antes de liberar estas vacunas en situación de emergencia. En situación de emergencia también lo dice todo. No es definitiva la liberación porque se requiere todos estos estudios finalmente de la fase 4, donde aparecen efectos secundarios en poblaciones más reducidos, en enfermedades subyacentes, etc. Y algo que no se había detectado en la fase 3. Por lo tanto, en resumen, es un problema que afecta a la población y, como siempre, a la población más vulnerable. Y yo, antes de la pregunta, yo complementaría
lo mismo pasó en Europa con AstraZeneca, ¿no? Sí, Es claro que los intereses económicos y los intereses políticos, ¿no? Lo diré así de claro. Sí, doctora, a sus órdenes. Sí, gracias, doctora María Sainz, presidenta de la Fundación de Educación para la Salud en España. Una pregunta al panel, aparte de agradecer el esfuerzo que han hecho. Como sabrán, o si no se lo recuerdo, recientemente en Francia ha salido un reglamento desde el gobierno francés de obligar a los profesionales sanitarios, como obligación, estar vacunados. ¿Qué opinan ustedes y si sería factible, si creen conveniente esa reglamentación? Gracias. Jean-Marc, tú eres francés. Felipe, por favor, ¿podría repetir la pregunta? Se escucha muy mal. ¿Qué opinión tenemos en términos de que en Francia se habla de la obligatoriedad de que todo el personal de salud esté vacunado? ¿Cuál es nuestra posición? Bueno, aparentemente mi acento me delató. Aquí estoy como experto internacional para la región de las Américas y desde el punto de vista de la OMS no puedo opinar sobre políticas de país, en general sobre políticas de país y menos de países que son fuera de la región, en mi caso particular, de la región de las Américas. Pero voy a contestar de manera genérica. Primero, los países son soberanos en tomar decisiones y eso nos pone en dificultad, como lo mencionamos en el inicio, sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? O sea que las leyes y las decisiones de países sobrepasan el reglamento, en este caso internacional, sobre la decisión o no de poner obligatoria la vacunación. Nuestra organización, estoy hablando ahí de la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la obligatoriedad, pero sí recomienda que el personal de salud sea el primero en tener acceso a la vacunación. Es eso la respuesta, no puedo opinar, emitir una opinión personal sobre la decisión soberana de Francia. Hay otros que lo han aplicado. Simplemente sabemos que uno de los grupos más de riesgo es personal de salud y es más, el personal de salud puede ser el vector de la transmisión del virus de persona a persona. Por lo tanto, reiteramos la recomendación de que todo el personal de salud se vacuna. Lo ideal sería voluntariamente, por muchas razones. Algunos países lo ponen como obligatoria, decisión país. Rubén, ¿algún comentario? No, básicamente de acuerdo, efectivamente, el personal de salud y el acceso a la vacunación. Aquí se hizo una apuesta, insisto, fue el consorcio de universidades, particularmente la Universidad Católica, que logró, en conjunto con el gobierno, que tengamos un uso tan extendido, principalmente de la vacuna de CoronaVac, Sinovac, a la cual se ha agregado Pfizer y AstraZeneca en otras cantidades. Pero ciertamente que es un desafío para todo el mundo y aquí aparentemente estamos viendo epidemiológicamente resultados positivos. Nos queda ver cómo nos comportamos en los próximos meses con la introducción a nivel comunitario de la variante Delta. Que insisto, Chile todo el tiempo está 2 o 3 meses detrás de ustedes ahí en Europa. Por lo tanto, estamos atentos a lo que ocurre. Yo nada más complementaría, el problema es global, necesitamos contrarrestar los grupos antivacunas que cada vez crecen más. Desafortunadamente hay personal de salud que se vuelven proclives a este tema del movimiento antivacunas y es muy claro que si nosotros hacemos un análisis en términos de cuáles fueron las mejores herramientas para dar ese salto cualitativo en la esperanza de vida y ese desarrollo tecnológico tuvo que ver con agua potable, con antibióticos y con vacunas. Mi generación, yo tenía compañeros con poliomielitis o con secuela de poliomielitis. La generación de mi hijo, la generación de mis sobrinos,
no ven esos problemas como tal y se nos olvida de repente los logros o éxitos que ha tenido la vacunación de manera importante. Pues aquí acabaríamos, estamos acabando cuasi puntuales. Les agradezco mucho tanto la invitación y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Yanmar, muchas gracias, Rubén, y gracias a todos ustedes.